La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. El 2 de abril se conmemoró el Fast Checking Day y en ese contexto Activa Research, en sociedad con Worldwide Independent Network of Market Research, realizaron un estudio de manera conjunta para dar cuenta de la percepción de la ciudadanía respecto a las reconocidas fake news o a la desinformación. Esta investigación contó con 6.049 entrevistas realizadas en Latinoamérica, ofreciendo una mirada regional y también general sobre esta problemática que aún estamos superando. Los principales problemas que preocupan a la sociedad tanto en Chile como en Latinoamérica, dice este estudio, son los delitos o crímenes, la economía, el narcotráfico y la salud, la corrupción de los gobiernos, es un problema para la región más que nuestro local, y la información incompleta y la desinformación en noticias ocupan el 6º y 7º lugar en las preocupaciones de la ciudadanía, tanto en Chile como en Latinoamérica. Para conversar de esto, de la desinformación, de las fake news, nos acompaña Tanza Cárdenas. Siempre se me confunde el nombre, pero porque dice la palabra territorio. Ya me molesta mucho la palabra. Es que lo encuentras muy frente amplista, ¿no? No, porque es esa división del frente amplio que cree que la realidad es como ellos creen que es. Pero porque son distintos, como distintos sabores de los mismos lados. Pero que es la unidad de estudios territoriales de la Universidad Andrés Bello. Exacto, que se encuentra dentro del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Genial. Y, a ver, partamos un poco. ¿Por qué los chilenos tienen tendencia a desinformarse en familia? Porque dentro de los primeros puestos están los grupos familiares de WhatsApp como vehículo desinformativo. Pero a la vez son las personas en las que más creen, en comparación a los políticos, digamos. No, totalmente. Pero miren, antes de responderle a esa pregunta, yo quiero plantearle un pequeño ejercicio de fake news. No sé si ustedes conocen a Tommaso De Benedetti. ¿Ya? ¿No? Este es un periodista italiano que crea cuentas falsas en Twitter, y no solamente cuentas falsas referido a temas en Italia, sino que también a nivel mundial. Y dentro de la lógica que él ha seguido años, que mata gente en Twitter. Entonces, el último víctima fue Scarmeta. Bueno, pero es como un nombre tipo Banksy. Cualquiera puede usarlo a esta altura. Pero exactamente. Claro, y fue quien armó una cuenta del ministro de Cultura, Jaime Aguirre. Exactamente. Entonces, el ministro, cuando estaba recién asumido, todavía no contaba con cuentas en redes sociales. Entonces, ahí surge esta cuenta de, supuestamente, el ministro, informando sobre la muerte de nuestro escritor chileno Antonio Scarmeta. Y ahí este fue totalmente replicado por medios tradicionales en Chile y no tradicionales también, pero principalmente fue Cooperativa quien lanza el primer comunicado de esto, dándolo como verdadero, y luego otros medios de comunicación empiezan a replicar esa noticia hasta que el hijo de Antonio Scarmeta. Exacto. Dice: hola Cooperativa, acabo de hablar con mi padre y me ha confirmado que sigue muy vivo y coleando. ¿Podría rectificar la información que han difundido? No quiero que mis amigos y familiares sufran un susto innecesario. Sí, porque la grande con eso. Qué buen punto, porque lo de amigos y familiares es la clave del mensaje. Total. Exactamente. Por eso creo que linkea muy bien con tu pregunta, porque finalmente, ¿por qué el WhatsApp? Yo creo que esa es como una pregunta interesante, y un poco las cosas territoriales. Ya, ¿eh? Ahí hemos entra estado el factor revisando. territorial. Ahí el esperado estudio de clase media, que espero prontamente tocarlo. Sí, porque no es solo en Chile. Chilena también, o sea, siempre volver a la familia, siempre terminamos volviendo ahí. Pero hay un factor interesante ahí, porque esto no sale a la cifra y algo que uno lo puede ver de repente en los diferentes grupos familiares. Hay un factor también dentro de eso que es la diferencia de generaciones. Porque tú decías que, claro, uno vuelve a la familia, pero también hay personas de tercera edad o incluso ni siquiera papás varios, en donde se comparten muchísimo, y no solo en familia, sino que en los grupos de WhatsApp, reenviado muchas veces, que en general pues, o sea, pueden ser fake news, y no saben, y llegan diciendo a las 11, tan característica de nosotros, o al almuerzo del domingo: oye, yo vi esto el fin de semana, y son los niños o son los jóvenes que, bueno, ahora están hiperconectados, y eso es otra discusión, que les dicen: oye, nada que ver, pues eso no es así. O las mismas fotos del Papa, por ejemplo, es muy... hechas con inteligencia artificial. Y a mí me pasó, pues mi mamá me dijo: oye, ¿viste esa foto del Papa con la... Y yo, no, eso no es así. Entonces al final, de repente en familia
día también ocurre ese fenómeno de que los niños y los jóvenes son los que están mucho más al alcance de la información real. Y yo creo que hay una reflexión muy interesante ahí. Bueno, todo esto el papá se veía divino en esa foto. Yo creo que debería incorporarlo Debería a usar su esa outfit. Parecía Absolutamente. ¿Está listo para la Bizarrap No, session? totalmente. A mí me mató. Estamos de Yo acuerdo. debo admitir que caí redondita en la fake news. Redondita, todo. pero porque quería creer. Sí. No, pero Ese es el problema, la gente quiere creer. La gente elige creer. exactamente. Pero refiriéndonos a los jóvenes, yo creo que acá hay un punto clave que como sociedad mundial nos vamos a tener que empezar a hacer cargo. Y es que nosotros cuando éramos... Yo nací en los 90. Y cuando nosotros éramos chicos, pequeños, etcétera, cuando uno tenía que hacer la tarea de ver, no sé, estudios de los elefantes. Claro. ¿Uno qué hacía? Iba y Carito. Y porque- Carito, era sí. lo que Estaba había en en ese portada entonces. Carol Dance. Claro. Exactamente. Entonces, uno iba y Carito te decía, y Carito te dice, el elefante hace 1, 2, 3. Y yo llegaba a la clase y decía, el elefante 1, 2, 3. Y no había dudas, porque Carito lo decía. Claro, nos educamos en torno a la experiencia anterior en ciertos lugares que está bastante claro dónde estaba. El acceso a información era uno. La misión que nosotros teníamos como estudiantes en ese momento no era seleccionar información, era buscar en lo poco que había dónde estaba esa información que me servía. En cambio, la sociedad de hoy, y los jóvenes de hoy, y los niños y niñas de hoy, tienen un desafío completamente distinto, y es seleccionar la mejor información. Ese es el nuevo aprendizaje que está empezando, ojo, yo creo que eso va a cambiar en algún sentido evolutivamente, culturalmente, socialmente, a las sociedades que vienen. Nosotros estamos como por lo menos yo estoy como en el no es ni, pero ese como no es ni entre millennial, pero un poco generación Z, y yo estoy cerca de Millennial y mis 30, centennial. pero me gusta TikTok y así, Sí. ¿cachai? Entonces, Somos los últimos milenios. Late millennials ustedes dos. Exactamente. Early centennials. exactamente. Entonces nos pillamos con Gracias por que eso. los millennials, o sea, con que estas nuevas generaciones van a racionalizar cosas distintas. Entonces, yo también creo que un poco en respuesta a cómo se ha diversificado la información, nosotros también vamos a ir entrenando formas de cómo recibir esa diversificación de información. Danza, un par de datos y una pregunta final para ir cerrando esta reflexión. Que, bueno, en este estudio de Criteria dice que un 80% de la población latinoamericana y un 71% de la chilena cree que la desinformación es una amenaza para nuestra democracia. Pero pasa que solo un 49% de los latinoamericanos afirma encontrarse todos los días con noticias falsas y un 25% se siente muy confiado en su capacidad para reconocer fake news. Es decir, 1 de cada 4 se siente capaz de encontrar las fake news. Quiere decir que la mayoría de la población no logra identificar un titular falso, uno bueno, una fuente de información confiable, una no, una fotografía truqueada o no truqueada. Entonces ahí la pregunta es, ¿hay algún método como sociedad para detener, frenar, identificar la fake news o la desinformación? O un acuerdo. O hay una forma, según todo lo que usted ha visto en el mundo de la sociología, para poder instalar herramientas, porque es una problemática mundial, pero además que afecta a nuestra conversación al día a día y afecta a nuestros medios, porque los medios se transforman solamente en confirmadores de tu propio punto de vista. Claro, y también lo pregunto desde tu experiencia, no solo desde acá del observatorio, sino que también desde otros lugares donde has estado. Sí. Bueno, hablando de otros lugares donde he estado, por ejemplo, yo hace un tiempo trabajé en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, el Ministerio de las Comunicaciones, y es muy interesante lo que preguntas, porque... En la administración anterior. En la administración anterior, exactamente. Sebastián Milla. Yo también trabajé ahí, pero en la administración actual. Amigas y rivales. Amigas y rivales o amigas y rivales o todos los puntos de vista, todos. Todos los puntos de vista. Totalmente, no, totalmente. Bueno, y es un poco lo que yo quiero Debate hablar. fraterno. La ministra vocera de Gobierno, ella ha tenido una agenda de fake news, ¿ya? Y dentro de esa agenda... Seamos específicos, una agenda contra las fake news. Contra la fake news, Sí, totalmente. vete, Sí, no, te tengo que hacer la corrección. Perfecto la corrección. Y ellos crearon esta iniciativa que se llama Más Amplitud, Más Voces, Más Democracia. Claro. En la cual convocaron a 3 universidades estatales para poder realizar un levantamiento de información, supuestamente que fuera ocupando la diversidad del sector, para poder identificar herramientas para combatir la desinformación, y no solamente la desinformación, sino que también un poco proponer, realizar propuestas para la ley de medios y modificarla y así. Entonces yo creo que quizás me voy a poner un poco defensora, pero creo que es clave que haya una transversalización de esta conversación. Y lo digo porque en esta instancia, si bien invitaron distintos actores pertinentes, pero para la opinión pública y para la oposición se percibe un clima en que no fueron considerados en esta discusión, que es probable, y un poco lo que me comentó la ministra en su minuto, que ellos pretenden
probablemente levantar un proyecto de ley de esto. Entonces, si van a levantar un proyecto de ley, considerando que no tienen mayoría parlamentaria, creo que es clave que estas acciones sean transversales. Nos referimos a abrir del diálogo, y lo entiendo, del mundo de las universidades del Estado, que fue a la que se les solicita la Que información. fueron la Chile, la Serena y la UFRO. Sí, el mundo de la universidad privada, que, ojo, no solamente entregan servicio al resto del país, sino que están presentes en toda la ciudad. Están haciendo investigación y análisis Sí, claro. respecto a diversos temas. Bueno, nosotros también dentro del territorio también no solamente nos quedamos con el territorio físico, sino que también nos dedicamos al territorio digital. Nosotros de hecho hicimos un lenguaje el año pasado de lenguaje violento en contexto eleccionario en redes sociales. Elecciones, entonces, nosotros, yo creo que como instituto, yo dejo el llamado quizás a la ministra de que nosotros también estamos súper disponibles a participar de estas instancias. Creemos que tenemos las capacidades, tenemos los estudios y también tenemos la experiencia. Entonces, no solamente nosotros, creo que hay otras universidades también que podrían aportar y enriquecer a la discusión, y para identificar claves, que un poco la pregunta que me estás haciendo como apuntando de cómo identificar fake news, creo que la discusión no está clara ni aquí ni en ninguna parte del mundo, pero creo que igual, dado que es una diversificación tan grande y tenemos personas que están tan retraídas a lo propio, es un desafío tremendo, no solo para dar orientaciones de confirma 3 o 4 fuentes, que sí, hay ciertas orientaciones, por ejemplo la UNESCO ha lanzado distintas orientaciones y otras organizaciones a nivel tanto nacional como internacional, pero creo que tiene que haber un esfuerzo más allá, un esfuerzo que implique política pública, implique educación, implique sobre todo cuidar, por ejemplo, la huella digital para los niños y niñas, que es tremendamente importante, y otros elementos, y así. Tanza Cárdenas con nosotros, pensando desde la Unidad de Estudios Territoriales de la Universidad Andrés Bello y permitiéndonos su conocimiento como socióloga para poder dialogar y pensar más allá. 8:51. Café al trabajo. La máquina del café está encendida. Escucha este podcast en Spotify. El Café Lungo de www.copano.news. La clave 92.9.